Buenos días o buenas tardes a todas las personas que estén viendo este video. A continuación realizaré un análisis de la sentencia con rol V138-2010 realizada el 15 de septiembre del año 2010 en el primer juzgado de letras de Osorno entre la Sociedad de Inversiones y Servicios Integrales Arquivia Limitada y el Conservador de Bienes Raíces de Osorno, donde se interpondrá un recurso de reclamación. La Sociedad de Inversiones y Servicios Integrales Arquivia Limitada en principio se encontraba compuesta por 4 socios: VHSM, quien es el representante de la sociedad, JLCA, RAAO y la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Salandar S.A. La sociedad Arquivia realizó una escritura de modificación debido a que su socio, don RAAO, cedió su capital social por motivos que se desconocen, dejando como únicos socios a don VHSM, JLCA y Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Salandar S.A. De forma seguida, la publicación del extracto de la escritura de modificación se publicó de forma tardía en el Diario Oficial, situación que fue saneada mediante otra escritura, específicamente de saneamiento de nulidad, o vicio formal en este caso. El conservador de bienes raíces de Osorno no permitió la inscripción de la escritura de saneamiento. Esto debido a que faltó la comparecencia de don RAAO en su calidad de cedente de derechos sociales. Ante la negativa, la sociedad Arquivia alega un error interpretativo de parte del conservador del artículo 3 de la Ley 19.499. Se interpone un recurso de reclamación y se ordena la inscripción del extracto de la escritura pública de saneamiento de nulidad. Finalmente, y con fecha 15 de septiembre del 2010, el primer juzgado de letras de Osorno no hace lugar a la reclamación de la sociedad Arquivia. Esto debido a que, según la Ley 19.499 sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades, específicamente en su artículo 3, letra A, prescribe los requisitos para sanear la nulidad derivada de vicios formales, entre los cuales se menciona, abro comillas, si el vicio incide en una cesión de derechos sociales. Además, deberán concurrir a esa escritura el cedente o sus causavientes y quienes al tiempo del saneamiento sean los titulares de los derechos en materia de la cesión. Cierra comillas. Ante dicho articulado, el juzgado mencionó que es necesario que quienes otorgaron la escritura afecta a vicio de nulidad expresen voluntad de validar y dar eficacia a dicha escritura a través de la escritura de saneamiento. Antes de comenzar con el análisis mismo de la sentencia, me detendré a leer algunos artículos de la Ley 19.499 sobre saneamiento de vicios formales de sociedades, los cuales fueron utilizados tanto por el abogado defensor, o sea, de la sociedad Arquivia, y por el mismo tribunal. El artículo primero, inciso tercero de la ley número 19.499 menciona lo que se considera como vicios formales, considerándose vicios formales aquellos que consisten en el incumplimiento de alguna solemnidad legal, tales como la inscripción o publicación tardía del extracto de la escritura, o la falta de cumplimiento o el cumplimiento imperfecto de las menciones que la ley ordena incluir en las respectivas escrituras, como, por ejemplo, lo relacionado con la razón social. Por otro lado, el artículo 3 de la misma ley menciona los requisitos necesarios para sanear los vicios de nulidad. En nuestro caso, haremos alusión al literal A, abro comillas, que se otorgue una escritura pública en la cual se corrija el vicio de la constitución o modificación. No será necesario reproducir íntegramente el estatuto social. A esta escritura deberán concurrir quienes sean los titulares de los derechos sociales al tiempo del saneamiento de la Constitución o modificación. Si el vicio incide en una cesión de derechos sociales, además deberán concurrir a esa escritura el cedente o sus causavientes y quienes al tiempo del saneamiento sean los titulares de los derechos en materia de la cesión. Según lo anterior, debemos mencionar, en primer lugar, que el abogado defensor de la sociedad Arquivia realizó una omisión en cuanto a la norma que menciona los requisitos para sanear un vicio formal. Si bien el socio RAAO no formaba parte de la sociedad al momento de la inscripción, el inciso segundo, artículo 3 de la ley número 19.499 prescribe si el vicio incide en una cesión de derechos sociales, lo cual calza con los hechos, la modificación de las cláusulas estatuarias
por cesión de derechos y el vicio formal por no publicación del extracto en el plazo establecido. En relación a este aspecto, el abogado además interpretó de forma errónea el contenido de la norma, ya que según sus propias palabras, y abro comillas, el vicio que nos ocupa incide, guarda relación, afecta a la solemnidad legal de la inscripción del extracto de la escritura de modificación social, sin que tenga nada que ver con el contenido de la escritura, cuál es el acto de la cesión de derechos sociales. En simples palabras, para el abogado demandante, la modificación de las cláusulas de cesión y el vicio formal son situaciones que corren por carriles distintos, lo cual no es así, ya que este último punto afecta al primero. Otro punto a destacar es que uno de los argumentos mencionados en los vistos señala que al momento de sanear el vicio de nulidad, don RAAO ya no tenía interés en la sociedad debido a que no era socio, lo cual es del todo discutible, ya que, según explica el profesor Sandoval en el tomo primero de su Manual de Derecho Comercial, se debe otorgar la escritura pública donde se exprese la voluntad de sanear el vicio, además de la inscripción del extracto en el conservador de bienes raíces y su posterior publicación en el diario oficial en un plazo de 60 días contados desde la redacción de la escritura. Ante esto, y al faltar uno de los requisitos, podríamos decir que esta modificación estatuaria no sería válida, por lo que don RAAO aún sería parte de la sociedad y su concurrencia a la inscripción del escrito de saneamiento sería totalmente válida y necesaria. A modo de conclusión, y en primer lugar, la fuente de mayor importancia en nuestro ordenamiento jurídico es la ley, como lo puede ser, por ejemplo, el Código de Comercio, la propia Constitución o leyes aparte, como lo son la Ley 19.499. Pero a pesar de que esta normativa es la que debe ser aplicada de forma consistente, ¿cierto? En nuestro ejercicio deberíamos recurrir a, por ejemplo, manuales, ¿cierto?, de profesores o juristas que nos ayuden a entender el verdadero tenor de la normativa y no caer en errores como lo hizo el abogado defensor en el caso que antes vimos, como por ejemplo haber omitido ciertas partes de la normativa o interpretarlo de manera errónea para así poder amoldarla a su beneficio, ¿cierto? Así que ese es un gran punto y yo creo que es de vital importancia que nosotros investiguemos más, sigamos estudiando y recurramos a otros textos para apoyarnos y ser unos buenos abogados. Sin más que agregar, muchas gracias por ver este video.